Bienvenidos a este emocionante recorrido que nos lleva a un descubrimiento fascinante ocurrido en las antiguas ruinas de Pompeya, un lugar que sigue revelando secretos sorprendentes sobre nuestro pasado. Mientras los arqueólogos desentierran vestigios de tiempos remotos, otro fenómeno inquietante está ocurriendo en las aguas del río Éufrates. Este majestuoso río, que a lo largo de la historia ha sido testigo de civilizaciones florecientes, está experimentando un proceso alarmante de desecación. Lo que en algún momento fue una fuente vital de vida, ahora se encuentra retrocediendo a una velocidad insostenible. Pero lo más intrigante de todo esto es lo que se esconde en las profundidades de este fenómeno. Extraños ruidos que emanan desde un misterioso refugio cerca de una cueva. ¿De dónde provienen estos sonidos? ¿Qué ser podría estar causando semejante inquietud? Hay quienes especulan que podrían ser los ecos de un enorme cocodrilo, un reptil digno de leyendas. Sin embargo, la posibilidad de que algo aún más asombroso esté detrás de estos ruidos ha comenzado a ganar fuerza. Algunos incluso apuntan a la idea de un dragón, una criatura mitológica que nos conecta con las historias antiguas que han llegado hasta nuestros días. En medio de esta tensión global, rodeada por el temor de catástrofes y con el ambiente cargado de presagios, este acontecimiento parece apuntar a una revelación que no podemos ignorar. Es imposible no pensar en los antiguos textos proféticos que hablan de señales y presagios. Estamos presenciando un evento relacionado con el regreso de Jesús, tal como fue predicho por generaciones anteriores. Este misterio nos obliga a reflexionar profundamente sobre lo que estamos observando. Es necesario prestar atención a cada uno de los detalles que emergen en este escenario para entender si en verdad estamos ante una manifestación profética o si se trata simplemente de un fenómeno natural desconcertante. Las preguntas se multiplican y la incertidumbre se hace más grande. Mientras el mundo parece estar en vilo, estos extraños eventos nos invitan a revisar nuestras creencias, a cuestionar lo que sabemos sobre el mundo antiguo y sobre los textos sagrados que siguen influyendo en nuestras vidas. Este es un momento para la reflexión, para mantener la mente abierta a las posibilidades, ya que las respuestas pueden estar más cerca de lo que pensamos. Mientras tanto, el misterio persiste, y la historia sigue escribiéndose, una página a la vez. A raíz de la alarmante desecación del río Éufrates, se han revelado descubrimientos realmente asombrosos que merecen nuestra plena atención. Recientemente, los residentes de las localidades cercanas han informado sobre extraños ecos provenientes de las profundidades de este río histórico. Estos ruidos, cada vez más frecuentes, parecen resonar desde lo más profundo, dejando una sensación de misterio. ¿Qué entidad podría estar generando semejantes sonidos? ¿Acaso alguna criatura desconocida se oculta en sus aguas? No dudes en activar el botón de me gusta, dejar tus pensamientos en los comentarios y compartir este contenido con aquellos que podrían estar tan fascinados como tú por este enigma. Uno de los hallazgos más sorprendentes que ha surgido recientemente en esta área es la aparición de un gigantesco cocodrilo. Este reptil, completamente ajeno a la región del Medio Oriente, ha dejado a muchos atónitos, cuestionando su origen. La presencia de cocodrilos en esta zona es algo completamente inusual, dado que históricamente estos animales habitan principalmente en África, Asia y Oceanía. Su repentina aparición en las aguas del Éufrates plantea interrogantes inquietantes sobre cómo pudo haber llegado hasta allí. Este fenómeno ha desconcertado a los científicos y ha generado un sinfín de teorías al respecto. Las implicaciones de la presencia de este cocodrilo son vastas y provocan múltiples preguntas. ¿Qué habría impulsado su migración hacia una región tan distante de su hábitat natural?
podría ser el resultado de factores ambientales, como el cambio climático o alteraciones drásticas en los ecosistemas circundantes. Es posible que este reptil haya sido desplazado por la escasez de agua o los cambios en el hábitat natural que afectan a muchas especies. Mientras los expertos investigan este acontecimiento, la realidad es que este hallazgo abre la puerta a la posibilidad de otros descubrimientos igualmente extraordinarios en el futuro cercano. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El río Éufrates, que ha sido una fuente de vida, cultura y civilización durante miles de años, está atravesando una transformación radical. Cada día que pasa, a medida que el nivel de agua continúa disminuyendo, se revelan secretos profundamente enterrados que parecen estar conectados con creencias y profecías de tiempos antiguos. La magnitud de estos eventos nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que estemos siendo testigos de un cambio trascendental, un fenómeno que podría reconfigurar nuestra comprensión de la historia humana. Este momento es crucial, no solo para la ciencia, sino también para aquellos que buscan entender el impacto de estos sucesos en el panorama global. Al mirar al pasado mientras mantenemos una visión hacia el futuro, es crucial detenerse a reflexionar sobre cómo estos descubrimientos podrían transformar nuestra comprensión del mundo contemporáneo. Nos encontramos ante un momento de cambio, una oportunidad para mirar nuestras acciones y evaluar su impacto en la Tierra. ¿Será este un recordatorio de lo que hemos hecho con nuestro planeta y un llamado urgente a reconsiderar el camino que estamos siguiendo? Quizás, en medio de este desconcierto, estemos siendo invitados a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con el medio ambiente y sobre las lecciones que el pasado tiene para ofrecernos. Tal vez nos está empujando a encontrar nuevas formas de coexistir con la naturaleza. Los extraños sonidos que emergen desde las profundidades del Éufrates parecen ser un canto ancestral, como un mensaje olvidado de tiempos antiguos que nos incita a explorar lo desconocido. Esta sinfonía, que resuena en el aire, nos lleva a preguntarnos si estamos más cerca que nunca de desvelar el misterio que ha desconcertado a la humanidad por generaciones. Cada eco que se escucha se siente como un paso más hacia la comprensión de algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. ¿Qué revelación nos espera al final de esta saga? La respuesta podría ser mucho más asombrosa de lo que hemos considerado, y sin duda dejará una marca perdurable en las mentes de las generaciones venideras. ¿Cómo es posible que una criatura de tal tamaño haya surgido en el río Éufrates? Es posible que haya estado oculta durante siglos en un compartimento secreto bajo la tierra o en una sección del río preservada por el hielo, lejos de la vista humana. A medida que los detalles sobre este enigma surgen, también lo hacen nuevas preguntas que desafían nuestra comprensión de la naturaleza. Este ser, que supera los 6 metros de largo, no solo es impresionante por su tamaño, es mucho más grande que las especies de cocodrilos conocidas hasta ahora. Su existencia plantea interrogantes sobre cómo ha logrado sobrevivir en un ambiente tan inhóspito y quizás más intrigante aún,
¿Qué factores pueden haber influido en su increíble longevidad? Podría ser producto de adaptaciones excepcionales a su entorno o incluso de anomalías genéticas que le han permitido prosperar en condiciones extremas. Este descubrimiento podría estar relacionado con una especie primitiva que muchos creían extinta, una especie mencionada en antiguos textos y que ahora, de alguna manera, podría haber regresado de las sombras. Sin embargo, también es posible que estemos ante algo aún más enigmático, vinculado a fuerzas espirituales mencionadas en textos sagrados que hablan de seres y criaturas que existen más allá de nuestra comprensión. La ubicación del hallazgo agrega aún más misterio a la situación. La criatura fue descubierta en la entrada de una vasta caverna subterránea, un lugar que había permanecido oculto por las aguas del río durante miles de años. Algunos investigadores sugieren que esta caverna podría formar parte de una red ancestral de túneles y cámaras subterráneas, conectando las profundidades de la Tierra con secretos que hasta ahora permanecían sellados. Este hallazgo podría estar abriendo una puerta hacia una historia olvidada, donde la realidad y la leyenda se entrelazan en una narrativa mucho más profunda de lo que podemos imaginar. Si esta enigmática criatura estaba posicionada en la entrada de la caverna, es posible que su ubicación no haya sido casual, sino que esté relacionada con algún significado espiritual profundo. En numerosas culturas antiguas, los cocodrilos eran considerados símbolos de poder y guardianes de secretos sagrados. En la mitología egipcia, por ejemplo, Sobek, el dios con cabeza de cocodrilo, era venerado como el defensor del Nilo, representando la fuerza, la realeza y el equilibrio del ecosistema. Este símbolo de protección y majestad podría tener un vínculo significativo con el hallazgo en el Éufrates. ¿Quién colocó allí a esta criatura y qué estaba protegiendo? Podría ser que la cueva oculta bajo el río albergue algún objeto antiguo de gran valor, un portal espiritual hacia otra dimensión, o incluso una conexión con los ángeles caídos mencionados en el libro de la Revelación. Es crucial mantenernos atentos a las revelaciones que nos aguardan, pues lo que está por descubrirse podría cambiar nuestra percepción de la historia. Es fascinante cómo diversos pasajes bíblicos mencionan seres que tienen una apariencia similar a cocodrilos o monstruos marinos. Estos textos sagrados abren un abanico de posibilidades acerca del origen de tales criaturas y su posible vínculo con el mundo espiritual, dejándonos entrever que estos seres no son meras leyendas, sino entidades que podrían haber jugado un papel más significativo en la antigüedad de lo que imaginamos. El hecho de que el Éufrates haya sido considerado una de las cunas de la civilización añade una capa extra de misterio a todo esto. En las antiguas culturas mesopotámicas, los ríos eran vistos como fuentes de vida y energía, lo que sugiere que la criatura descubierta podría haber estado relacionada con rituales sagrados olvidados a lo largo de los siglos. Investigaciones recientes apuntan a un patrón común entre las culturas antiguas: la creencia de que ciertas criaturas poseían poderes sobrenaturales y servían como vínculos entre el mundo físico y el espiritual. Estas criaturas eran vistas como seres trascendentales que conectaban los reinos terrenal y celestial. Las leyendas orales que se transmiten de generación en generación, en muchas ocasiones, describen monstruos colosales que habitan en lugares remotos y desconocidos, lo que lleva a pensar que este descubrimiento podría ser un eco de esas historias, una manifestación tangible de lo que antes solo existía en la tradición oral. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más.
Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. La fauna de la región del Éufrates ha sido históricamente enigmática, y los registros de especies exóticas que existieron en tiempos remotos, ahora solo conocidos a través de fósiles, enriquecen aún más este misterio. Los hallazgos arqueológicos en las cercanías del río sugieren que en tiempos antiguos pudo haber habido una interacción directa entre seres humanos y criaturas extraordinarias como la que se ha descubierto recientemente. Además, la geología de la zona, marcada por fenómenos como las corrientes subterráneas y las alteraciones climáticas, podría haber sido un factor clave para la preservación de estas criaturas misteriosas. Las condiciones geológicas únicas podrían haber creado un entorno propicio para que estos seres sobrevivieran a lo largo de los siglos, ocultos a los ojos de la humanidad. Hasta ahora la ciencia moderna sigue explorando los límites de la biología y la genética, y cada nuevo descubrimiento aporta nuevas perspectivas sobre el pasado de nuestro planeta y sus criaturas. Es vital, entonces, seguir investigando, cuestionando y abriendo nuestras mentes a las posibilidades. Con el conocimiento y la curiosidad como guías, el misterio tras esta monumental criatura del Éufrates podría desvelar secretos que nos conectan a nuestra historia más profunda. La palabra hebrea tanín suele interpretarse como dragón o bestia marina. En las antiguas escrituras, Leviatán aparece frecuentemente como una enorme y tumultuosa entidad que simboliza la resistencia espiritual contra el orden divino. Esto plantea una pregunta interesante. ¿Podría el hallazgo de un cocodrilo gigante ser visto como una representación contemporánea del Leviatán? Este ser, encontrado en el lecho del Éufrates, podría ser parte de una lucha espiritual más compleja. La aparición de esta criatura puede ser un recordatorio que las fuerzas del caos mencionadas en textos sagrados están despertando en nuestro tiempo, asociadas a eventos trascendentales. No mucho después del descubrimiento del enorme cocodrilo, arqueólogos realizaron una revelación inesperada. Debajo del lecho seco del Éufrates, hallaron los restos de un antiguo altar. Las investigaciones preliminares indican que esta edificación posee similitudes con el altar erigido por Josué en el Antiguo Testamento. La ubicación de dicha estructura, junto a la presencia del cocodrilo, podría significar que este ser fue deliberadamente situado allí, como un guardián que ha protegido un sitio sagrado y poderoso por siglos. Este hallazgo suscita una serie de interrogantes inquietantes. ¿Por qué un altar de tal relevancia histórica y espiritual se encontraría oculto en el lecho del Éufrates? Puede ser que el cocodrilo no sea simplemente un fenómeno biológico, sino un guardián espiritual asignado a proteger ese altar. La vinculación entre ambos descubrimientos sugiere que estos eventos no son meras coincidencias, sino que están conectados a un acontecimiento espiritual significativo que se desarrolla en el presente. El altar que construyó Josué posee un papel crucial tanto en la narración bíblica como en la herencia histórica del pueblo de Israel. Tras cruzar el río Jordán y adentrarse en la tierra prometida, Josué erigió este altar con el propósito de consagrar la tierra y reafirmar el pacto entre Dios y los israelitas. Esta acción simbólica fue un acto de obediencia y reverencia que marcaba el inicio de una nueva era. Desde el punto de vista simbólico, el altar no solo servía para ritos religiosos, sino que también representaba un vínculo tangible con lo divino. Además, el encuentro entre el altar y el cocodrilo resuena con antiguas creencias sobre criaturas míticas que protegen lugares sagrados, reforzando la idea de que lo espiritual y lo terrenal están intrínsecamente conectados. En muchas culturas, la figura de la serpiente o el dragón es un símbolo de caos que a menudo se opone a la creación y el orden. La revelación de este cocodrilo gigante puede, por lo tanto, ser interpretada como un eco moderno
de aquellas batallas míticas, donde el bien y el mal luchan por el control de lo sagrado. Los hallazgos arqueológicos en esta región suelen atraer gran atención no solo por su relevancia histórica, sino también por su capacidad de evocar reflexiones sobre la fe y la espiritualidad contemporáneas. La historia del altar de Josué y su relación con la criatura que lo resguarda abre una puerta a numerosas interpretaciones sobre cómo lo antiguo puede resonar en el presente. Cada nueva excavación en las orillas del Éufrates puede revelar más sobre la conexión entre el pasado y el presente, así como ofrecer un espacio para considerar el impacto de esas conexiones en nuestras vidas modernas. La revelación de estos elementos sagrados en el contexto actual puede inspirar a muchos a reflexionar sobre su propia relación con la espiritualidad y la fe. Por último, la interacción entre los relatos antiguos y los descubrimientos recientes puede ser un poderoso recordatorio de que las luchas descritas hace milenios siguen reverberando en la realidad contemporánea, invitándonos a renovar nuestra comprensión sobre lo sagrado, lo espiritual y las fuerzas que nos rodean. Joshua erigió un altar en honor al Señor, el Dios de Israel, en Montevideo, mientras Jesús, el servidor del Señor, guiaba a los israelíes. Este altar, levantado con piedras sin labrar, sirvió para realizar ofrendas y sacrificios de paz al Altísimo. Representaba la devoción del pueblo hebreo hacia Dios y marcaba el inicio de la conquista de Canaán, un territorio habitado por los descendientes de Nefilim. La construcción de este altar fue una afirmación de que Dios había entregado la victoria a los israelitas ante la corrupta espiritualidad de los cananitas. Recientemente, se descubrió un altar que recuerda al de Joshua en el lecho del Éufrates, junto a una extraña criatura guardiana. Esto sugiere que fuerzas espirituales ancestrales, vinculadas a antiguos conflictos, están resurgiendo. ¿Por qué se halló oculto bajo el Éufrates? Este río ha servido como una barrera natural, resguardando las ruinas de civilizaciones desaparecidas durante siglos. Sin embargo, la razón por la que un altar con una conexión tan profunda a la historia espiritual de Israel permanece oculto aquí, custodiado por un enigmático cocodrilo de 20 pies, despierta curiosidad. Una posible explicación es que se escondió intencionalmente para protegerlo de ser profanado por culturas paganas. A lo largo del Antiguo Testamento, Israel se desvió numerosas veces hacia la idolatría. Si se decidió colocar el altar en ese sitio, puede que se buscara evitar que se convirtiera en un punto de veneración de falsas deidades. Ahora que este altar está resurgiendo, coincide con el retroceso de las aguas del Éufrates, lo que provoca una reflexión fascinante. Podría plantearse si su ocultamiento bajo el río formaba parte de un enfrentamiento espiritual entre las fuerzas divinas y los ángeles caídos. ¿Representará esto una lucha entre el bien y el mal? La conquista de Canaán llevada a cabo por Joshua no fue únicamente una campaña bélica, sino también un enfrentamiento espiritual crucial. Los cananitas eran famosos por sus prácticas de idolatría y sacrificios humanos. Además, este altar constituye un aspecto considerado sagrado y de gran significado espiritual. Su resurgimiento podría ser un indicio de que se avecinan cambios en la conciencia colectiva, un llamado a recordar la conexión con lo sagrado y lo divino. Este evento también invita a reflexionar sobre las creencias innatas que residen en el alma de todos los pueblos. La sinergia entre los descubrimientos arqueológicos y la espiritualidad sugiere la posibilidad de que lo antiguo aún tenga relevancia en el presente. La conexión con las historias pasadas puede ser un mensaje sobre la resiliencia y la necesidad de volver a las raíces espirituales perdidas. Asimismo, el altar representa la lucha por la pureza de la fe en medio de la corrupción. Al contemplar el contexto de las civilizaciones antiguas, es fundamental reconocer que la espiritualidad ha jugado un papel vital en definir la moral y la ética de los pueblos. Esta revelación
también sirve para entender que, más allá de las fronteras geográficas, las creencias comparten un tejido común que une la historia de la humanidad. La implicancia de estos hallazgos arqueológicos invita a cuestionar cuántos otros secretos permanecen ocultos bajo la superficie de ríos y tierras olvidadas. Cada descubrimiento tiene el potencial de reescribir nuestra comprensión de los relatos históricos, así como la forma en que interpretamos la espiritualidad contemporánea. La historia del altar de Joshua y su inesperado regreso puede abrir un diálogo sobre la importancia de preservar la herencia espiritual de cada civilización. Descubre cómo las prácticas antiguas, posiblemente afectadas por los Nefilim y los ángeles caídos, influyeron en la humanidad antes del diluvio. ¿Te has preguntado si la reciente reconstrucción del altar de Joshua podría simbolizar la lucha actual contra fuerzas oscuras? Este acto no solo celebra la victoria de Israel, sino que su resurgimiento puede significar que las antiguas batallas espirituales están a punto de revivir. La presencia del crocodile, resguardando el altar, sugiere que esas potencias angélicas que en su momento se opusieron a Joshua podrían estar manifestándose de nuevo. La reaparición de este altar podría estar preludiando el inicio de un enfrentamiento espiritual similar al que vivió Israel en la conquista de Canaán. Este altar no solo marcó un hito en la historia de Israel, sino que podría también anunciar un nuevo capítulo en la lucha entre el bien y el mal, tal como se menciona en el libro de Apocalipsis. La conexión entre el altar de Joshua y su conquista en Canaán plantea interrogantes intrigantes sobre cómo nuestra era puede conectarse con estas antiguas narrativas. Es posible que esta reciente revelación esté vinculada al fenómeno del Nefilim, descrito en el capítulo 6 de Génesis, donde se narra el encuentro entre ángeles caídos y mujeres humanas. En ese tiempo, los Nefilim habitaban la tierra, y su influencia era palpable. La misión de Joshua al entrar a Canaán fue erradicar tribus asociadas a estos seres, como los Anakim, que eran considerados gigantes y parte de la herencia corrupta de los Nefilim. La meta de los israelitas fue purificar la tierra de toda corrupción espiritual, dejando un legado que aún resuena hoy. La reconstrucción del altar podría simbolizar una renovación espiritual conectada con la confrontación del Nefilim. Si el crocodile sigue custodiando el altar, este artefacto puede continuar poseyendo un poder espiritual importante, que quizás nos ayude a resistir a los ángeles caídos. El retorno de estas fuerzas podría ser un llamado a una mayor preparación y reflexión sobre cómo enfrentarlas. Es relevante considerar que diversas tradiciones a lo largo de la historia han relacionado la figura de los Nefilim con la opresión espiritual y social. Estudiosos han teorizado que su influencia se extiende a aspectos de la cultura contemporánea y sus desafíos, desde la moralidad hasta la convivencia. Las narrativas sobre ellos invitan a la introspección sobre cómo se manifiestan los conflictos espirituales en nuestras vidas. Lo que se observó en el pasado nos recuerda que cada acción tiene profundos efectos y que nuestra historia puede ser un ciclo que se repite. Examinar la relevancia de estos relatos en el presente nos ofrece una oportunidad para ver las luchas actuales a través de una nueva luz. Lastimosamente, los simbolismos de opresión y resistencia encuentran resonancia en la actualidad. Del mismo modo, esta interrelación entre el altar y los Nefilim puede inspirar un movimiento renovado hacia la espiritualidad. Fortalecer la conexión con lo espiritual no solo permite confrontar conflictos personales, sino que también nos capacita para desafiar fuerzas más grandes. Así, la reconstrucción del altar se convierte en una invitación a redescubrir nuestros valores y principios en un mundo que parece estar dividido y en conflicto. Pongámonos en la tarea de fortalecer nuestras comunidades en la lucha contra la corrupción y las influencias negativas.
Considere cómo cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio. Y en ese sentido, el altar de Joshua sirve como un poderoso recordatorio de resistencia y triunfo espiritual. La historia no solo se repite, sino que también nos enseña a encontrar el camino hacia la redención. Ahora más que nunca, es vital recordar las lecciones del pasado y aplicarlas a nuestro presente para forjar un futuro más esperanzador. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El descubrimiento del altar en este momento, coincidiendo con el aumento de una inquietante actividad espiritual y la inestabilidad mundial, sugiere que esta no es una mera casualidad. Es posible que estemos presenciando un regreso de la influencia de los Nefilim en nuestros días. El libro de Apocalipsis establece una clara relación entre el río Éufrates y la liberación de fuerzas oscuras en tiempos finales. Se menciona: desata a los 4 ángeles que están aprisionados junto al gran río Éufrates. Este escrito implica que en las profundidades del Éufrates se encuentran 4 ángeles caídos poderosos que han estado restringidos hasta el momento designado para el juicio. Si estos ángeles son liberados, se anticipa que desatarán una gran destrucción, influyendo en los conflictos globales y sembrando confusión espiritual. Podría ser que la sequía del Éufrates y el hallazgo del altar de Josué estén indicando que estas fuerzas están a punto de liberarse. Además, la figura del enorme cocodrilo vigilando el altar añade más misterio. En diversas culturas ancestrales, los cocodrilos eran frecuentemente considerados como símbolos de protección y vigilancia. ¿Acaso el gigante cocodrilo representa una manifestación física de entidades espirituales encargadas de salvaguardar el altar? Si esto resulta ser cierto, implica que el rescate del cocodrilo y del altar señala que la protección espiritual sobre el Éufrates ha sido retirada, permitiendo el surgimiento de las fuerzas ocultas allí. El altar de Josué podría servir como un baluarte espiritual en contra de la influencia nefasta de los Nefilim. No era simplemente un sitio de sacrificio. Representaba un testimonio de la alianza divina y una proclamación de autoridad espiritual sobre la tierra de Canaán. La edificación de este altar por parte de Josué simbolizó la victoria sobre las tribus de los Nefilim y la instauración del reino de Dios en esa región. El resurgimiento del altar en la zona del Éufrates puede insinuar que esta contienda espiritual está a punto de reiniciarse. La importancia del altar es crucial, ya que se puede considerar un vínculo que conecta a las generaciones pasadas con las actuales, afirmando la continuidad de la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. En la historia, la presencia de artefactos sagrados como este ha sido un indicador de la proximidad de eventos significativos. Este altar podría ser un catalizador para un enfrentamiento que trasciende lo tangible, manifestándose en el ámbito espiritual. La interpretación de los símbolos en los relatos antiguos nos permite vislumbrar el significado profundo de los acontecimientos que rodean el Éufrates. De acuerdo con diversas tradiciones, cada elemento en estos relatos posee una carga simbólica que puede influir en el presente. Las advertencias sobre la liberación de poderes sombríos a menudo se ven acompañadas de señales físicas que pueden verse como un llamado a la vigilancia. La relación entre el altar, el río y el cocodrilo podría representar una advertencia a la humanidad sobre la dualidad inherente en la existencia. Observando la historia, hay patrones que se repiten, sugiriendo que momentos críticos se anticipan a través de estos símbolos. Las antiguas profecías podrían ofrecer una visión de las consecuencias de nuestra realidad actual y las decisiones que tomamos. La búsqueda de significado en estos símbolos
puede llevarnos a una mayor comprensión de nuestro papel en la lucha espiritual en curso. Así, es fundamental mantenerse alerta y consciente de los cambios en el entorno espiritual y físico, pues ellos pueden ser señales de tiempos críticos que requieren reflexión y acción. La Biblia describe una era final caracterizada por un incremento de corrupción espiritual, pérdidas morales y la actividad de seres demoníacos. Similar a los tiempos de Noé, este período está destinado a coincidir con el advenimiento del Hijo del Hombre. Es imperativo reflexionar sobre estas advertencias. Los relatos del Antiguo Testamento revelan que, en tiempos de Noé, la degradación moral estuvo vinculada a la interferencia de los Nefilim y ángeles rebeldes. La resurgencia del altar de Josué podría ser un indicativo de que esta corrupción espiritual está a punto de resurgir. Asimismo, el desbordamiento del Éufrates, junto con la liberación de los 4 ángeles caídos, plantea interrogantes sobre la posible reaparición de la línea de sangre de los Nefilim en la actualidad. La Biblia también menciona un tiempo en el que fuerzas demoníacas se levantarán, seduciendo a la humanidad con poder, señales y prodigios engañosos. El regreso del altar de Josué, tras haber estado oculto por siglos bajo las aguas del Éufrates, podría anticipar el inicio de una batalla definitiva entre el reino divino y la corrupción generada por los ángeles caídos. La posibilidad de una nueva corrupción genética también surge en este contexto. Uno de los elementos intrigantes del relato de los Nefilim es el impacto genético que tuvieron sobre la humanidad. La unión de estos seres sobrenaturales con mujeres humanas produjo no solo gigantes, sino también entidades superhumanas. Hoy, los avances en campos como la manipulación genética, la inteligencia artificial y la biotecnología podrían ser reflejos contemporáneos de esta antigua corrupción. Surge la pregunta de si la influencia de los Nefilim podría reemerger a través de la experimentación genética con el ADN humano, creando razas híbridas bajo el dominio de fuerzas oscuras. Si este poder vuelve a influir en la humanidad, podría desencadenar un nuevo tipo de corrupción, llevándonos a un escenario similar al que existía antes del diluvio. La resurrección de la influencia de los Nefilim podría provocar un aumento de la violencia, el colapso moral y la decepción espiritual en la sociedad. Este tiempo de pruebas podría presentarse con un enfoque más insidioso, manifestándose en redes sociales y tecnología. Estos medios pueden ser utilizados por fuerzas malignas para desestabilizar creencias y valores fundamentales. Además, la interconexión global facilita la diseminación de ideas corruptas, haciendo que la humanidad sea más susceptible a la manipulación. En el ámbito espiritual, esto puede manifestarse a través de doctrinas distorsionadas, líderes carismáticos que desvían la atención de la verdad y un aumento en prácticas ocultas. A medida que las personas buscan respuestas en un mundo confuso, la búsqueda de la conexión espiritual se puede desviar hacia creencias engañosas. Los núcleos familiares también se ven afectados en este clima de desconfianza, donde las divisiones y el individualismo predominan. Esto genera un ciclo de aislamiento y desilusión, lo que puede facilitar la propagación de la influencia malévola. Las comunidades podrían volverse rápidamente vulnerables a ideologías extremistas, llevando a un debilitamiento de la fe y la unidad entre los creyentes. El papel de los medios es crucial. Su capacidad de moldear opiniones y promover narrativas puede ser utilizada para fortalecer esta nueva forma de corrupción, fomentando la apatía hacia la moral y la ética. Los tiempos actuales demandan un discernimiento claro y una conexión firme con los principios divinos para resistir las tentaciones y las decepciones. En este entorno, la fe puede convertirse en un baluarte contra la oposición espiritual que se avecina. Salir de la complacencia y asumir un papel activo en la defensa de la verdad se vuelve esencial para enfrentar los desafíos de este tiempo oscuro.
El secado del Éufrates podría ser tanto un indicio tangible como espiritual de que ciertas fuerzas comienzan a despertar. Para intensificar la sensación de inmediatez en torno a este fenómeno, se suma la proximidad de un eclipse solar parcial. Aunque estos eclipses suelen ser considerados eventos astronómicos normales, en diversas tradiciones espirituales y en la profecía bíblica adquieren un significado mucho más profundo. La sincronicidad entre este eclipse y el descenso del Éufrates, junto con la revelación de antiguas ruinas, sugiere que posiblemente estamos ante una señal que va más allá de una simple coincidencia. ¿Podría este eclipse ser un toque de atención profético que anuncia un juicio inminente o la llegada de un renacer espiritual? A lo largo de las Escrituras, eventos celestiales como eclipses son frecuentemente vistos como heraldos de transformaciones tanto espirituales como políticas. Particularmente se menciona la oscuridad del sol y de la luna en relación con el día del Señor, un periodo de juicio divino y el regreso de Cristo. En el Evangelio de Mateo, Jesús hace una conexión directa entre fenómenos celestiales y los últimos tiempos. Según este relato, tras la tribulación de esos días, el sol oscurecerá, la luna no brillará y las estrellas caerán del firmamento, junto con la conmoción de los poderes celestiales. Este pasaje refuerza la idea de que los fenómenos solares y lunares son señales premonitorias de los acontecimientos que preceden el regreso de Cristo. La oscuridad, ya sea provocada por un eclipse o una intervención divina, es vista como un indicativo de la llegada del Hijo del Hombre con gran esplendor y autoridad. Del mismo modo, el profeta Joel también establece una conexión entre los signos celestiales y la manifestación del juicio divino. En sus profecías, se menciona que el sol se tornará oscuro y la luna se volverá roja de sangre antes del gran y aterrador día del Señor. Es un llamado a la reflexión sobre el significado que estos eventos pueden tener en la actualidad y cómo se entrelazan con las creencias ancestrales. En el contexto contemporáneo, muchos interpretan estos fenómenos naturales como parte de un ciclo mayor de cambios en la Tierra y en la humanidad. La preocupación por el medio ambiente y los desastres naturales también se alinea con la recuperación de antiguas profecías que advierten sobre el futuro. Las civilizaciones antiguas dedican increíble atención a los mecanismos celestiales, dejando un legado que invita a la reflexión en momentos de crisis. Cada evento celestial pudiera ser un recordatorio de nuestras acciones en el planeta y el impacto que tienen sobre nuestro entorno. La intersección entre espiritualidad y ecología es más relevante que nunca. En este marco, la idea de que los eclipses son signos espirituales podría motivar a las personas a tomar una postura más activa respecto a su entorno, buscando un equilibrio respetuoso con la naturaleza. Asimismo, al observar estos fenómenos, es posible que los individuos conecten más profundamente con sus creencias y valores espirituales, fomentando un sentido de comunidad y un llamado a la acción colectiva. Esta conexión entre lo celestial y lo terrenal puede ser el catalizador para una transformación más amplia en nuestra forma de vida y en la estructura de nuestra sociedad. Sin duda, los próximos eventos astronómicos invitan a meditar sobre nuestro camino y el futuro que estamos construyendo. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre cómo nuestras acciones individuales y colectivas pueden resonar en la creación de un futuro más compasivo y consciente. El secado del Éufrates y el eclipse se convierten en este sentido en un símbolo poderoso de los tiempos que estamos viviendo y de los cambios que nos esperan en el horizonte. ¿Estamos dispuestos a escuchar la llamada? Atención. Si alguna vez te has preguntado sobre el significado oculto detrás de los fenómenos celestiales, prepárate para descubrir cómo la luna roja y el juicio divino se entrelazan en la profecía. La imagen de la luna manchada de sangre puede aludir a una eclipse lunar,
ya sea por una condición atmosférica o por un fenómeno más profundo. Este tipo de manifestación ha sido objeto de admiración y reflexión a lo largo de los siglos, siendo testigos de eventos destacados en la era contemporánea. El profeta Joel deja en claro que los acontecimientos en el cielo no ocurren al azar. Son signos enviados por el Altísimo para advertir a la humanidad sobre el inminente juicio. En el relato apocalíptico también se mencionan estos fenómenos como partes integrales del desenlace del mundo. La apertura del sexto sello, que desencadena un terremoto colosal, es un ejemplo claro de esta correlación. Un sol negro y una luna roja evocan una imagen potente, que sugiere un cambio cósmico significativo. Esto puede indicar el inicio del juicio final por parte de Dios sobre la Tierra. La conexión entre la eclipse lunar y eventos como el descenso del río Éufrates y el hallazgo del altar de Josué puede ser un indicativo inicial de una secuencia profética en acción. Pero, ¿qué hay de las eclipses lunares parciales? Aunque difieren de las totales, han sido interpretadas a lo largo de la historia como advertencias de juicio inminente. En la antigüedad, estos fenómenos eran considerados presagios de transformación política o espiritual. En el antiguo Israel, la aparición de eclipses lunares se relacionaba frecuentemente con la ausencia de la gracia divina sobre la nación. Para muchas culturas antiguas, como los babilonios o egipcios, cada eclipse lunar era minuciosamente documentado, y se creía que alteraban el destino de sus gobernantes y civilizaciones. Señales de oscuridad espiritual y el ascenso de falsos dioses eran comunes en estas interpretaciones, marcando un periodo de desilusión nacional y crisis de liderazgo. El tiempo de esta eclipse en particular es particularmente inquietante, ya que se alinea con otras señales proféticas. Esto nos lleva a una reflexión más profunda. ¿Estamos realmente prestando atención a las advertencias que se nos ofrecen a través de los cielos? Estas manifestaciones no son simples curiosidades, sino símbolos de un llamado a la transformación y la reconciliación espiritual. Además, el estudio de la astrología y la astronomía en la antigüedad no se limitaba a simple entretenimiento. Era una herramienta que los pueblos antiguos usaban para predecir desastres o gloria. Al interpretar los movimientos de los astros, buscaban comprender su propio destino y el de su comunidad. Así, los astros no solo brillaban en el cielo, sino que eran tomados como mensajeros de lo divino. Con cada nuevo evento cósmico, surge la pregunta: ¿qué cambios internos debemos considerar en nuestras vidas? La espiritualidad y la conexión con lo sagrado son elementos que a menudo se olvidan en la era moderna. Reflexionando sobre lo que estos signos significan en nuestra vida cotidiana, podría ser el momento oportuno de buscar un mayor sentido de conexión. Por último, es esencial que entendamos que cada fenómeno natural, a pesar de su apariencia científica, está intrínsecamente entrelazado con la experiencia humana y espiritual. En estos tiempos inciertos, es vital permanecer alertas y receptivos a las señales de cambio, tanto dentro de nosotros como en nuestro entorno. Con esto en mente, aprovechemos la oportunidad de actuar conscientemente hacia un futuro más consciente y espiritual. El calentamiento del río Éufrates, vinculado a la liberación de 4 ángeles caídos y el surgimiento de un conflicto mundial, como se menciona en Revelación 9:14, es un poderoso símbolo en la narrativa de la espiritualidad actual. A la par, la aparición del altar de Josué podría indicar no solo un renacimiento espiritual, sino también el anticipado enfrentamiento con las influencias malignas que recorren el mundo. La alegoría del gigante cocodrilo sugiere que fuerzas antiguas, relacionadas con el desorden y el juicio, están despertando. La incesante inestabilidad a nivel mundial, la guerra, la pérdida de valores y la desilusión generalizada son eco de las predicciones de Jesús en Mateo 24.
La interrelación de estos incidentes nos lleva a cuestionar si estamos al borde de las etapas finales de la profecía bíblica. Considerando que el ardor del Éufrates podría ser una metáfora del desatamiento de fuerzas espirituales, surge la inquietante posibilidad de que un evento como un eclipse solar parcial pueda señalar el inicio de este proceso. ¿Podría esto interpretarse como un indicio del ascenso del Anticristo y la proximidad de una gran tribulación? Tal vez Dios esté utilizando esta manifestación astronómica para enviar un mensaje contundente a los que están atentos a las señales de los tiempos. Históricamente, los eclipses solares han sido concebidos como poderosos símbolos de la intervención divina. En la antigua Mesopotamia, una región baña por el Éufrates. Tales fenómenos solían ser concebidos como augurios de desastre o cambios en el poder político. Los asirios y babilonios documentaban estos eventos astronómicos para afirmar que los dioses se sentían descontentos con un gobernante o una nación en particular. En Egipto, un eclipse era percibido como la lucha entre deidades luminosas y oscuras, reflejando la eterna batalla entre el bien y el mal. En el contexto de Israel antiguo, las sombras astronómicas eran interpretadas como señales de advertencia de juicio divino, un llamado urgente a la restauración y a la redención. Además, la conexión entre la observación de eclipses solares y el hallazgo de antiguas ruinas bajo el Éufrates podría interpretarse como una súplica divina para que la humanidad preste atención a este crucial momento histórico. La identificación de estos lugares, que guardan secretos de civilizaciones pasadas, puede representar la necesidad de redescubrir valores humanos fundamentales. La intensificación de los fenómenos globales, desde calamidades naturales hasta turbulencias políticas, sugiere que muchos se sienten perdidos en este mar de confusión. Las enseñanzas religiosas han empezado a resurgir, con personas buscando respuestas en textos sagrados, intentando encontrar sentido a su sufrimiento y caos. En este trasfondo, las tradiciones que interpretan eventos naturales como mensajes divinos vuelven a encontrar relevancia. La idea de que una señal celeste puede presagiar tiempos difíciles se ha vuelto más prevalente entre quienes estudian las Escrituras. Esta percepción se complementa con la creciente urgencia de conversaciones sobre la moralidad y la ética en decisiones globales. Muchos creen que las acciones humanas están atrayendo juicios divinos. Los movimientos espirituales que enfatizan la importancia de estar en sintonía con la creación, y especialmente con fenómenos astronómicos, están ganando seguidores. Las comunidades se están uniendo para observar eclipses y otros eventos fenomenales, viendo en ellos no solo maravillas naturales, sino llamados a un cambio. Este fenómeno es un recordatorio sobre cómo la humanidad, a menudo desconectada de su entorno, tiene la capacidad de recobrar su relación con lo divino. Los desafíos contemporáneos, como el cambio climático y las crisis económicas, han llevado a las personas a reflexionar sobre su lugar en el mundo. La búsqueda de respuestas en la espiritualidad y la religión demuestra que muchos buscan un camino hacia la esperanza en medio de la incertidumbre. Así, los eclipses y otros eventos celestes son reintegrados en la narración cultural como garantías de un propósito mayor. A medida que el tiempo avanza, es esencial cultivar una conciencia cultural y espiritual que permita la sanación colectiva. En este sentido, las tradiciones antiguas pueden ofrecer sabiduría a las nuevas generaciones, ayudándolas a navegar sus realidades. La esperanza de cambio y renacimiento parece ser indiscutiblemente necesaria en esta era contemporánea de transformación radical. Un cambio genuino, guiado por la luz espiritual, puede ser la clave para enfrentar lo que viene. Si consideramos que la sequía del río Éufrates se relaciona con el cumplimiento de una profecía, podría pensarse que la reciente eclipse solar actúa como un signo divino que confirma que un juicio inminente se acerca.
Este fenómeno astronómico simboliza la entrada del mundo en un periodo de profunda oscuridad espiritual y sufrimiento. ¿Podría esta eclipse ser un último aviso antes de que los eventos finales descritos en el libro de la Revelación tengan lugar? Es digno de reflexión el mensaje espiritual que acompaña a esta oscuridad. En las Escrituras sagradas, la falta de luz a menudo se vincula con situaciones de juicio y la ausencia de lo divino. La crucifixión de Jesús, durante la cual el sol se oscureció por 3 horas, revela un trágico simbolismo. Refleja la carga del pecado en la humanidad y resalta el juicio dirigido a él, como se narra en Lucas 23, 44 a 45. El profeta Amos también relacionó una eclipse solar con la ira de Dios, proclamando que en ciertos días el sol se oscurecería incluso en la medianoche. Este evento celestial inminente podría ser indicativo de un periodo de opacidad espiritual que se avecina. A medida que el pecado y la rebelión parecen extenderse por el planeta, las enseñanzas erróneas y la manipulación espiritual tienden a separar a las personas de la verdad. Además, el deterioro moral y la falta de justicia continúan creando divisiones en la sociedad. Refleja esta eclipse un momento alarmante en que el mundo se prepara para experimentar una profunda crisis espiritual y agitación. Es posible que se avecina una era en la que se levanten falsos profetas y anticristos, engañando a multitudes. Agradezco su atención y espero verlos en el próximo video. Es fundamental recordar que el juicio de Dios será tanto severo como justo. Sin embargo, también promete salvación a quienes se arrepienten y lo buscan sinceramente. Recordemos lo que se nos enseña en 2 Pedro 3:9. La paciencia divina no se manifiesta como lentitud. Más bien, es una invitación a la conversión, deseando que ninguno se pierda, sino que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. La pregunta que persiste es si estamos dispuestos a escuchar y a actuar conforme a las señales que nos rodean. La evolución de la conciencia humana en torno a la espiritualidad ha cambiado significativamente a lo largo de las décadas. A medida que la ciencia avanza, muchas personas se muestran escépticas ante creencias tradicionales y buscan explicaciones más racionales a los fenómenos que experimentan. Sin embargo, esto no impide que la necesidad de una conexión espiritual siga estando presente en el corazón de numerosos individuos. Además, la búsqueda de respuestas ante situaciones adversas como la crisis climática, pandemias y conflictos sociales ha llevado a muchos a mirar hacia lo espiritual como una fuente de esperanza y guía. En este sentido, el fenómeno de la eclipse puede servir como un recordatorio de la fragilidad de la existencia y de la urgencia de buscar algo más grande que uno mismo. Observaciones científicas han demostrado que eclipses solares han influenciado la historia humana en diferentes momentos. Antiguas civilizaciones interpretaron estos eventos como señales divinas, y muchos pueblos indígenas aún preservan creencias y rituales vinculados a estos fenómenos. Esto resalta la importancia de la espiritualidad en nuestra vida cotidiana y la forma en que estos eventos impactan nuestra narrativa cultural. Por otro lado, la espiritualidad no solo se manifiesta en religiones estrictas, sino que también se encuentra en prácticas más contemporáneas que enfatizan la conexión con uno mismo y con el cosmos. Esta búsqueda podría explicar por qué una eclipse solar resonaría con tantas personas en un nivel emocional profundo. Cada eclipse trae consigo un sentido de renovación, un momento para reflexionar sobre nuestras vidas y decisiones. La pregunta fundamental que debemos hacernos es: ¿está nuestra conciencia preparada para enfrentar el futuro y la oscuridad que podría venir? La continuidad de nuestra humanidad depende de nuestra capacidad para establecer conexiones significativas y aprender de las lecciones del pasado. La invitación sigue vigente: abrir nuestros corazones a la arrepentencia y buscar lo divino en medio de la oscuridad.
¿Estás listo para experimentar la alegría en tiempos inciertos? Los resonantes ecos del río Éufrates podrían ser un indicativo crucial para reflexionar sobre nuestras acciones antes que se desplieguen los últimos momentos descritos en textos sagrados. Este es el instante propicio para prepararse, un claro aviso de que los tiempos finales se acercan. Acontecimientos insólitos como ruidos inusuales en los cielos, la ominosa luna de sangre y misterios que emergen del fondo del Éufrates están creando una atmósfera que sugiere la inminente llegada de eventos significativos. Lo que estamos presenciando no son coincidencias aisladas, sino manifestaciones de un patrón más amplio que nos invitan a analizar las profecías bíblicas, la interrelación de circunstancias espirituales, políticas y naturales señala que estamos en el umbral de una etapa crítica en la historia de la humanidad. A través de las Escrituras, se observa con frecuencia cómo el Creador utiliza fenómenos naturales y eventos sobrenaturales para advertir a las personas sobre el juicio que se aproxima. Los ruidos que evocan el sonido de trompetas, el estado seco del Éufrates y el incremento de la inestabilidad mundial se alinean con las señales que, según Jesús y los profetas, precederán al día del Señor. Estas señales están directamente conectadas a las advertencias de las Escrituras sobre el final de los tiempos. En el Evangelio de Mateo, por ejemplo, se presentan descripciones que marcan la llegada de estos momentos especiales y el retorno esperado. En Mateo 24, 6-8, Jesucristo compartió con sus seguidores lo que vendría. Escucharás sobre conflictos y rumores de guerra, pero no te dejes llevar por el pánico, pues estas situaciones deben ocurrir antes del verdadero desenlace. Las naciones se enfrentarán entre sí y habrá hambrunas y terremotos distribuidos en varios lugares. Estas son solo las primeras señales de los dolores que preceden a la transformación que está por venir. Por otro lado, en Lucas 21, 25-26, Jesús intensifica la descripción de fenómenos celestiales y desastres naturales que marcarán la finalización de esta era. Se observarán señales en los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas exhibirán comportamientos inusuales. En la tierra, la humanidad vivirá en estados de angustia y confusión debido a los ruidos y a la agitación del mar, con personas aterrorizadas ante lo que pueda suceder, sintiéndose sobrecogidas por lo que está por venir. Además de estos textos, otras escrituras enfatizan la importancia de estar alerta. En la revelación de Juan se menciona que los que persisten en el camino de la rectitud serán recompensados. La paciencia y la fe son virtudes que nos sustentan en tiempos de incertidumbre. Puede ser fascinante observar cómo eventos recientes han reflejado patrones descritos por los profetas. La conexión entre lo espiritual y lo terrenal nunca ha sido más evidente que en la actualidad. Las expectativas de un cambio global influyen en la vida diaria de muchas personas, haciendo que busquen respuestas en lo divino. En una era donde la tecnología avanza rápidamente y los dilemas morales se intensifican, la búsqueda de un propósito trasciende, impulsando a comunidades a reencontrarse con sus raíces espirituales. La meditación y la oración se vuelven herramientas esenciales frente al caos que nos rodea. Con el aumento de fenómenos climáticos extremos y situaciones de conflicto a nivel mundial, es crucial encontrar esperanza y fortaleza. En este contexto, la fe puede ofrecer consuelo y dirección. Reflexionar sobre la historia de la humanidad y sus interacciones con lo divino puede guiarnos hacia una mejor comprensión de los desafíos actuales. Por último, es vital recordar que en medio de la adversidad hay un llamado a la unidad y a la compasión. Mientras enfrentamos el futuro, la conexión con nuestros semejantes y la voluntad de actuar en pos del bien común se convierten en faros de luz en la oscuridad. La alegría puede encontrarse en cada uno de nosotros,
y el momento de actuar y prepararnos es ahora. Descubre lo que los eventos actuales pueden significar en el contexto de las profecías bíblicas. Recientemente, la luna de sangre y los inusuales sonidos que emergen del cielo han capturado la atención de muchos y se correlacionan con las señales proféticas mencionadas en las Escrituras. La luna de sangre es especialmente relevante, ya que, según el libro de Joel, esto precede al día del Señor. Esta transformación del sol a oscuridad y la luna a un tono rojizo son señales inquietantes, indicando la inminencia de un periodo de juicio divino. En la misma línea, conforme al libro de Revelación, la desecación del Éufrates es un indicio formidable que sugiere que nos acercamos a la culminación de la profecía. Se menciona que el río, al secarse, facilitará el camino a los reyes del oeste y, por ende, establecerá el escenario para el desenlace final en Armagedón. Esta descripción aparece en Revelación 16:12, donde se destaca que el papel del sexto ángel es crucial para secar el fluido del gran río Éufrates, preparando así la llegada de estos monarcas. Los estudios contemporáneos indican que el Éufrates está experimentando un proceso de desecación debido a la intervención humana y los cambios climáticos. Mientras que los expertos científicos ofrecen explicaciones basadas en la naturaleza, la comunidad de fe a menudo interpreta estos signos como el cumplimiento de antiguas predicciones. Las extrañas sonoridades provenientes del interior del Éufrates se asocian frecuentemente con la liberación de los 4 ángeles referidos en Revelación 9:14 a 15, quienes tienen la misión de causar estragos en la humanidad. Si estas vibraciones son una señal de la actividad de fuerzas espirituales, podría implicar que la humanidad se dirige hacia una de las etapas más severas de la gran tribulación, tal como se relata en la Biblia. A medida que se desarrollan los tiempos finales, se observa un aumento en la confusión espiritual y desavenencias. En este contexto, Jesús anticipó la llegada de falsos mesías y profetas que tratarían de desviar a la gente, incluso a aquellos firmemente creyentes. La creciente desconfianza en las autoridades religiosas y la proliferación de sectas no tradicionales resaltan la importancia de aferrarse a creencias sólidas y fundamentadas. La responsabilidad de discernir la verdad debe recaer sobre cada individuo, impulsándolo a investigar y validar lo que escucha y lo que se presenta como revelación. Esta búsqueda de la verdad puede convertirse en una brújula que guía a muchos en tiempos turbulentos. Es esencial que las personas se mantengan unidas y fortalezcan sus comunidades de fe durante estos tiempos de incertidumbre. La oración y la reflexión colectiva pueden ser herramientas poderosas que inspire esperanza y fortaleza ante los desafíos venideros. Además, desarrollar un enfoque crítico hacia la información que consume permitirá no solo protegerse de engaños, sino también fomentar un sentido de paz y unidad en medio de la crisis. Uno de los caminos para combatir la confusión espiritual es el estudio constante de las Escrituras y el entendimiento de su mensaje profundo. La educación espiritual es un recurso valioso que empodera a las personas a reconocer las señales de los tiempos adecuadamente y actuar con sabiduría. Compartir conocimientos y experiencias también puede fortalecer a las comunidades y crear lazos entre los creyentes. En conclusión, mientras el mundo continúa enfrentando señales espeluznantes e inusuales, es vital que cada persona calme su espíritu y busque dirección en su fe. La verdad puede ser un refugio en tiempos de crisis, y los creyentes están llamados a permanecer firmes, informarse y actuar con integridad. Así, en un futuro no tan distante, podrán mirar hacia atrás y sentir que han actuado con valentía y convicción en un periodo de grandes desafíos. Los falsos mesías y profetas estarán presentes, realizando asombrosas señales y maravillas con el fin de engañar, incluso a quienes han sido elegidos.
Según Mateo 24:24, este fenómeno es un indicativo de la creciente discordia espiritual que se manifiesta en el mundo. Los fenómenos extraños observados sobre el Éufrates podrían señalar un conflicto espiritual en aumento a nivel global, sugiriendo que los falsos mesías mencionados en Génesis 6 y en Judá 1:6 podrían estar emergiendo, lo que intensificaría esta batalla espiritual. El apóstol Pablo también aludió a la expansión de la decepción y la rebelión en 2 Tesalonicenses 2:3-4, donde advierte que no permitas que nadie te engañe. Este mensaje resuena hoy. La gran rebelión precederá la revelación del hombre de pecado, quien se alzará contra todo lo que recibe adoración. En este contexto, el auge del globalismo y la crisis de valores tanto morales como espirituales, junto a la creciente persecución de los cristianos, se alinean con estas advertencias proféticas. La situación política y espiritual actual del planeta es un reflejo de la influencia incrementada de fuerzas oscuras que intentan socavar la verdad divina. Las Escrituras indican que los últimos tiempos no solo estarán marcados por juicios y conflictos espirituales, sino que también se caracterizarán por una considerable falta de discernimiento espiritual. La revelación menciona una gran reunión de creyentes que, a pesar de las adversidades, se mantendrán leales a Cristo. En Apocalipsis 7:9 se describe una multitud innumerable de todos los pueblos y naciones, reunidos ante el trono de Dios. Estos signos actuales, especialmente los rumores provenientes de la región del Éufrates, podrían interpretarse como alertas para tanto creyentes como escépticos. Así como Noé fue advertido de la necesidad de prepararse para el diluvio, de igual forma hoy se invita a los fieles a estar listos para el retorno de Cristo. La historia ha demostrado que en épocas de caos, los verdaderos creyentes suelen fortalecerse en su fe. Este tiempo desafiante puede ser una oportunidad para una renovación espiritual profunda. Se nos recuerda que el auténtico propósito de la vida va más allá de lo material, hacia un compromiso con valores espirituales duraderos. En muchos sentidos, el desafío es uno de firmeza y autenticidad de cada individuo en su camino de fe. Las experiencias colectivas de crisis en sociedades han llevado a un despertar espiritual en numerosas ocasiones. La historia está repleta de ejemplos donde la verdad evangélica ha brillado más intensamente en tiempos de oscuridad y represión. Ciertamente, el fortalecimiento de la comunidad de creyentes puede ofrecer un refugio en medio de la tormenta, y es fundamental que estas alianzas se fortalezcan. Además, hay un llamado claro a la compasión y el amor en un mundo que se fragmenta. La verdadera necesidad de la humanidad radica en ver a los demás a través de una lente de unidad y esperanza. Una transformación genuina podría comenzar con acciones cotidianas que reflejen amor y comprensión mutua. Ayudar a los necesitados, escuchar activamente a quienes nos rodean y compartir el mensaje de esperanza se vuelven esenciales en momentos de confusión. A medida que avanzamos, es vital recordar el poder de la oración. Este acto simple pero transformador puede unir a los creyentes en una causa común, buscando la guía divina en tiempos inciertos. La meditación en las Escrituras y el fortalecimiento de la comunicación con Dios son pilares que pueden ayudar a mantener la paz en nuestras vidas y en nuestras comunidades. La mirada hacia el futuro debe estar llena de expectativa. Un cambio real y positivo es posible cuando las personas se unen por un propósito mayor, dispuestas a enfrentar cualquier adversidad con fe y determinación. La historia no solo se limita a relatos del pasado, sino que cada uno tiene la oportunidad de contribuir a un futuro de esperanza y amor que trasciende las dificultades de la actualidad. Los sonidos extraños y señales místicas pueden ser indicativos del último aviso de Dios por la conversión, justo antes de que el juicio se manifieste en nuestro mundo.
Según la carta de Pedro, el anhelo divino es que la humanidad regrese a su lado antes de que sea demasiado tarde. Dios no es lento al cumplir su promesa, como a algunos les parece. En realidad, Él muestra paciencia, deseando que nadie se pierda, sino que todos encuentren el camino de regreso a Él. 2 Pedro 3:9. El regreso de Jesucristo, según las Escrituras, está precedido por un período de agitación tanto espiritual como política. El libro de Apocalipsis 19 ilustra este regreso como un instante glorioso en el que Cristo derrota el mal y establece su reinado eterno. En esta visión se abre el cielo y se presenta un caballo blanco, cuyo jinete se denomina fiel y verdadero. Con justicia, Él juzga y emprende la batalla. Apocalipsis 19:11. Nos surge la pregunta: ¿estamos preparados para su retorno? Les agradezco por estar aquí y los invito a no perderse el próximo video. Al analizar algunas ruinas antiguas, podemos encontrar vestigios de civilizaciones que existieron cerca de grandes ríos. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya algo más impresionante oculto entre estas estructuras. Algunos piensan que podrían estar conectadas con intervenciones celestiales o incluso con eventos de juicio, específicamente en lugares donde seres sobrenaturales fueron enclaustrados. Estas cámaras misteriosas, que podrían haber sido diseñadas para contener ángeles caídos, remiten a lo descrito en Apocalipsis 9:14-15, donde se libera a 4 ángeles encarcelados en el Éufrates para desatar la devastación sobre la tierra. Es sorprendente que muchas de estas regiones recientemente descubiertas sigan sin ser exploradas, debido a la inestabilidad local que persiste, añadiendo así un nivel de complejidad a esta narrativa. Cabe reflexionar sobre cómo estos cataclismos pasados podrían influir en el presente y el futuro. La conexión entre historia sagrada y eventos actuales nos lleva a meditar sobre repercusiones modernas. La búsqueda de respuestas ante estos fenómenos misteriosos podría ayudarnos a entender la dinámica entre lo divino y lo terrenal. La necesidad de interpretar correctamente estos signos es crucial, ya que demandas de atención y reflexión emergen de nuestro entorno. Abrir nuestros corazones y mentes podría ser el primer paso hacia la transformación que tanto se anhela. También conviene considerar cómo estos episodios han definido creencias a lo largo de la historia y cómo nos imponen la responsabilidad de actuar, en lugar de simplemente reaccionar. La manera en que reinterpretamos estos pasajes sagrados puede impactar en la fe colectiva y la respuesta social ante desafíos modernos. Es posible que el estudio de estos lugares ancestrales nos proporcione no solo un entendimiento del pasado, sino también una guía para enfrentar los tiempos venideros, subrayando la importancia de permanecer alertas y reflexivos en medio de la incertidumbre. Es nuestro deber explorar, cuestionar y prepararnos para lo que está por venir, en comunión con la voluntad divina. ¿Te imaginas qué secretos pueden estar ocultos bajo las aguas del río Éufrates, listos para emerger ante nuestra realidad? A medida que el caudal de este emblemático río se reduce, emergen estructuras olvidadas y vestigios de civilizaciones pasadas, reavivando la curiosidad de muchos. Si te interesa conocer más sobre estas revelaciones, sigue leyendo. Habitantes de la región y expertos en arqueología han reportado fenómenos extraordinarios cerca de estas ruinas. Relatan haber escuchado ecos de lamentos en idiomas desconocidos, gritos que parecen provenir del interior de la tierra, como si algo, oculto durante siglos, estuviera reclamando su libertad. Estos sonidos inquietantes han llevado a algunas personas a especular sobre la posible liberación de seres celestiales mencionados en textos antiguos. ¿Podrían ser los ecos de ángeles atrapados en las profundidades del Éufrates, tal como se relata en el libro de las Revelaciones? O, quizás,
se trate de las almas perturbadas de aquellos que murieron en circunstancias sombrías a lo largo de la historia del río. Las escrituras bíblicas han mencionado con frecuencia poderes encerrados que esperan el momento adecuado para ser soltados en el mundo. El libro sagrado, en el capítulo 9, versículos 14 al 15, presenta una advertencia referida a 4 ángeles aprisionados por milenios en el Éufrates, ansiando el momento de su liberación en los tiempos finales. Este pasaje ha sido interpretado como un presagio de desastres futuros que podrían modificar dramáticamente la humanidad. En este contexto, el río, al mostrar nuevas facetas por su descenso, ha despertado interrogantes. ¿Estamos presenciando la realización de esta profecía? ¿Se acerca un evento sobrenatural de gran magnitud? Con cada día que pasa, la incertidumbre crece. Observaciones inusuales y sonidos perturbadores hacen que la gente se pregunte si fuerzas antiguas están despertando. Los textos religiosos también hacen alusión a seres angelicales que, limitados en oscuridad, aguardan su juicio. Más allá de la intrigante posibilidad de estos ángeles caídos liberándose, el Éufrates ha sido un espejo para múltiples transiciones a lo largo de la historia, simbolizando tanto prosperidad como destrucción. Además, el estudio de los ángeles caídos puede llevar a reflexiones sobre la naturaleza de la espiritualidad y el destino final de los seres que eligen el camino de la rebelión. Algunos piensan que representan parte de un plan mayor dentro del universo divino, mientras que otros los ven como meras advertencias sobre la importancia de la obediencia y la alineación con un propósito superior. Finalmente, la existencia de los neflomos y su conexión con los ángeles caídos nos invita a considerar nuestros propios desafíos y elecciones en la vida. Este conocimiento puede ser visto como un recordatorio sobre el poder de las decisiones y la responsabilidad que cada uno tiene en su propio camino espiritual. Descubre la fascinante conexión entre los ángeles caídos y los 4 ángeles encerrados en el Éufrates. Invito a reflexionar sobre cómo estos seres vinculados al juicio final podrían estar relacionados con las antiguas revelaciones épicas. En el relato de Enoc, estos ángeles son retratados como prisioneros en un abismo profundo, esperando un futuro juicio. Entonces, surge la intrigante cuestión. ¿Son estos ángeles del Éufrates los mismos mencionados en la profecía, o pertenecen a un grupo diferente aunque significativo? En el libro de Apocalipsis, específicamente en el pasaje 9.14 a 15, se menciona la liberación de estos ángeles en un periodo determinado para desatar un juicio aterrador sobre la humanidad. Esta circunstancia podría interpretarse como parte de un plan cósmico que se revelará en los tiempos finales. Sin embargo, el nexo entre estos ángeles y la rebelión original capturada en el relato de Enoc es objeto de muchas discusiones. Esto abre la puerta a diversas interpretaciones sobre su naturaleza y finalidad. No obstante, la superficie de esta narrativa histórica está cubriendo una gama de acontecimientos que podrían modelar el futuro. Algunos antropólogos sugieren que el Éufrates también puede ser un símbolo de renovación y que las revelaciones de hoy podrían impulsar un cambio positivo en las vidas de millones. Estudiosos en teología analizan cómo los acontecimientos actuales se enlazan con enseñanzas espirituales que nos invitan a reflexionar sobre nuestras vidas. La creencia popular indica que aquellos que comprenden estas advertencias estarán mejor preparados para enfrentar desafíos inminentes. Cada descubrimiento arqueológico o fenómeno extraño puede ser una señal del renacimiento o del final de tiempo, tal como lo conocemos. Lo que está claro es que el río ha sido un testigo mudo de la historia humana, y sus murmuros actuales parecen sugerir que su historia aún no ha terminado. Como un espejo de las emociones humanas, el Éufrates continúa inspirando mitos y leyendas que se transmiten a través de generaciones.
muchas comunidades locales han comenzado a reenfocar sus creencias y prácticas culturales, buscando una conexión más profunda con lo que rodea a este antiguo cauce. La intersección entre historia, espiritualidad y ciencia está más viva que nunca, haciendo que un viaje hacia el corazón del Éufrates sea más relevante y quizás urgente que en cualquier otro momento. Así, el antiguo río Éufrates no solo es un lugar de historia, sino también un espacio de reflexión y redescubrimiento, donde ficciones y realidades convergen. La pregunta sigue en pie. ¿Seremos testigos de una era en la que lo sobrenatural y lo terrenal se entrelacen, trayendo consigo cambios profundos e inesperados? Un explorador audaz podría aventurarse a descubrir la respuesta. Los ángeles que no mantuvieron su posición original y abandonaron su morada son objeto de gran interés para muchos. Es fundamental explorar la historia de estos seres y su relación con la nefloma, una narrativa que se remonta a los relatos de Génesis. En dicho libro, específicamente en el capítulo 6, se menciona cómo los hijos de Dios tomaron a mujeres humanas como esposas, dando origen a una progenie conocida como nefloma, seres de estatura imponente y con una profunda corrupción espiritual. Muchos interpretan que estos hijos de Dios son en realidad ángeles caídos, aquellos que en un momento habitaron en la esfera divina pero decidieron rebelarse y descender al mundo terrenal. Los neflomos no eran simples mortales. Su existencia estuvo marcada por un pueblo guerrero, caracterizado por la violencia y la desobediencia, esparciendo corrupción a lo largo de la tierra. Su influencia fue tan abrumadora que condujo a una multiplicación de pecados, llenando el mundo de maldad y desesperación. Ante esta gran corrupción, Dios tomó la decisión de enviar un diluvio que exterminó a los neflomas y a todos los seres vivos, salvo a Noé y su familia. Este evento fue una clara manifestación del juicio divino contra aquellos que se apartaron de su propósito y se alinearon con los ángeles rebeldes. Sin embargo, la narración sobre los ángeles desobedientes continúa más allá de este catastrófico acontecimiento. El libro de Enoc, un texto de relevancia histórica y teológica que no forma parte de las escrituras canónicas, ofrece una visión más amplia sobre las consecuencias que enfrentaron estos ángeles caídos. Según Enoc, un grupo conocido como los vigilantes no solo fueron desterrados a la tierra, sino que también fueron condenados a un encierro eterno como castigo por sus malas acciones. Estos ángeles, al descender para relacionarse con mujeres humanas, traicionaron su propósito celestial, lo que resultó en un severo juicio divino. La figura de los ángeles rebeldes ha legado un fuerte impacto en diversas culturas y creencias. A lo largo de la historia, muchos han buscado entender la naturaleza de estos seres y su influencia en la humanidad. Existen diferentes interpretaciones sobre su papel en la creación del mal y cómo sus acciones han afectado el libre albedrío de las personas. En la teología contemporánea, el estudio de los ángeles caídos ofrece insights sobre la lucha entre el bien y el mal. La narrativa de los neflomos resuena con temas de justicia y redención, ya que muchas tradiciones creen que la resistencia a la voluntad divina tiene consecuencias que van más allá de lo inmediato. Los relatos sobre estos seres han inspirado obras de arte, literatura y cine, transformando la percepción popular sobre los ángeles y demonios. La mitología moderna a menudo utiliza la figura del ángel caído para explorar la complejidad del carácter humano y sus decisiones morales,